Bueno, hoy queremos compartir algo que ha sido una de las cargas más importantes de mi vida. ¿Y por qué y cómo surge esta carga? Y esto empieza cuando yo veo morir a mi hermana gemela por causa de los medicamentos. Mi hermana estuvo en los hospitales, estuvo en una gran cantidad de tratamientos y al final de su vida todos estos tratamientos lo único que hicieron fue minar su sistema inmunológico y ella murió simplemente de un resfriado que al no tener ninguna defensa la llevó a la muerte. Un año después vi morir a mi madre de la misma manera. Se le explotó el páncreas por causa de un efecto secundario de los medicamentos. Estos trastornos fueron pruebas de Dios que me llevaron a un profundo estudio del tema de la medicina y cómo la medicina, muy lejos de ser la respuesta de Dios para nosotros, es una de las industrias maquiavélicas más terribles a las cuales nos estamos enfrentando hoy en día. Y quiero hablar con ustedes acerca de estadísticas que han marcado mi vida y estadísticas que deben marcar también tu vida. Hoy por hoy se habla de un gran auge de la medicina, se habla de todos los avances médicos, de todos los medicamentos que surgen como si fuera realmente una respuesta. Pero si realmente miramos el avance de la ciencia hoy en el siglo XXI, hoy nos encontramos con que la población mundial se encuentra en un 80% enferma y atada al consumo de medicamentos. Esto no era así hace 50, hace 60 años. En aquellos tiempos la medicina pues era realmente y se trataba de que fuese algo para ayudar a la gente a vivir en salud. Pero esto se empezó a transformar en un negocio que hoy por hoy es de $1 trillón. Y esto pues le enciende los ojos a muchas personas que están interesadas en toda esa cantidad de dinero. La industria farmacéutica, lejos de querernos sanar, es una industria que está buscando tenernos atados, una industria que quiere nuestro dinero, una industria a la cual le conviene que tú estés enfermo para seguirte medicando y para que tú sigas poniendo tus finanzas en ellos. Y estamos hablando de una industria de $1 trillón que mata anualmente a 12 millones de personas en el mundo. El 30% de las personas que hoy se hospitalizan, tan solo en los Estados Unidos, están hospitalizadas por causa de efectos secundarios de la medicina. Aquí en Estados Unidos tenemos un problema muy grande y es que la medicina se anuncia en la televisión y cerca del 60% de los anuncios en la televisión tienen que ver con medicamentos. Es el único país donde la gente puede decirle a su médico, quiero tomar esta medicina que vi en la televisión. Y vemos muchos médicos que están sufriendo porque ellos saben las consecuencias que esto tiene y no quieren recetarle estos medicamentos a la gente y la gente literalmente los obliga a que les receten esos medicamentos que vieron en la televisión. Aquí somos terriblemente bombardeados por esto y contrariamente a lo que sucede en Latinoamérica, en Estados Unidos las medicinas son muy prescritas, te necesitas una receta, por eso es todo un sistema de médicos, todo un sistema que atrapa a la gente. En Latinoamérica no tenemos eso. En Latinoamérica la gente puede ir normalmente a una farmacia y pedir lo que se le pegue la gana. Si alguien estaba tomando un medicamento, se lo receta la amiga. Gente que no tiene dinero para pagar un médico llega al dependiente de la farmacia y simplemente le dice, ¿qué será bueno para esta enfermedad? Y el dependiente de la farmacia, que no estoy ni siquiera hablando del farmacólogo, estoy hablando del vendedor, del que lleva la caja. Y esa es la persona a la cual la gente pone su confianza para que les recete. La cantidad de medicamentos que América Latina consume es impresionante. Hoy por hoy, en Estados Unidos, prescritas las recetas, el promedio de consumo es de 18 pastillas al día en toda la población. Esto quiere decir que hay personas que consumen más de 40 pastillas al día. Y esto empieza a ser algo muy dramático. Tenemos, por ejemplo, estadísticas
que antiguamente el consumo de drogas ilegales estaba causando una gran cantidad de suicidios, de muertes terribles. Hoy por hoy se ha aumentado 30 veces más el número de muertes por consumos de medicamentos prescritos, aparentemente correctamente por los médicos, es 30 veces mayor que los que mueren por sobredosis de drogas. Esto es muy asustante. Ya en los Estados Unidos es la tercera causa de muerte en la población, no digamos en Latinoamérica, donde la gente se automedica por todos lados. Aquí por lo menos tienen estadísticas. En Latinoamérica mueren de una forma impresionante la cantidad de gentes. El problema es que pensamos que esto es algo respaldado por Dios, porque escrito está que Dios nos dará medicina. Pero cuando la palabra dice yo te daré medicina, no dice yo te daré farmaqueia. Dios es el creador de nuestro cuerpo. Dios hizo un organismo químico, Dios hizo un organismo perfecto, capaz de sanarse a sí mismo. Y esto es bien importante que lo sepamos, porque desde que nacemos estamos siendo entrenados a que nuestros cuerpos no pueden sanarse, que necesitamos de depender de medicamentos, que necesitamos correr a un médico, que necesitamos depender de todo un sistema de farmaqueia que está matando a la humanidad. Cuando escribí el libro de Farmaqueia, era 10 veces más la cantidad de muertos que había por los fármacos legales que la droga ilegal. Hoy por hoy ya subió al 30%. Entonces cada vez se está haciendo más y más fuerte el peligro y se está haciendo cada vez más fuerte y más grande el número de muertes por causa de farmaqueia. Si bien Dios quiere darnos medicina, la medicina que Dios nos da tiene que ver con su sabiduría, tiene que ver con cosas que Él creó. Amén. Y por eso es importante que aprendamos a creerle a Dios. El problema de farmaqueia no es solamente el consumo de medicamentos. Tenemos que entender que es todo un sistema en el que hemos sido inmersos. Desde que nacemos nos empiezan a meter vacunas. Desde que nacemos empezamos a ser sumergidos en el sistema de farmaqueia, que es un sistema que está ligado profundamente con Mamón, porque es una industria de $1 trillón solamente dentro de la industria farmacéutica. Pero hay otros organismos y otros protagonistas que también se van a beneficiar de este sistema. Y aquí nos vamos a encontrar con los gobiernos. Al gobierno le interesa los millones de dólares o los millones de euros o de pesos o de cualquier moneda que tengan nuestras naciones, que empieza a producir, porque esta gran cantidad de dinero produce una gran cantidad de impuestos. Y a los gobiernos les importa muchísimo esto. Cuando en las campañas políticas, ¿quién es por la que la gente vota? Aquí en los Estados Unidos es importantísimo que se levanten y empiecen a proclamar los seguros, que empiecen a proclamar cómo se va a repartir la medicina. Es una de las partes más importantes que ayudan al voto en los Estados Unidos y también en Latinoamérica, porque a la gente le preocupa muchísimo su salud, a la gente le preocupa muchísimo su bienestar. Estamos acondicionados a depender de este mundo. Entonces ya tenemos las compañías farmacéuticas, tenemos los gobiernos que se benefician, obviamente todo el sistema hospitalario se va a beneficiar. ¿No le ha sucedido a usted o a alguno de sus parientes que de repente tiene un dolor, tiene algo, llega a emergencias en un hospital y le dicen, uy, no, usted está en un caso gravísimo, tienes que hospitalizarte ahorita? Ya no puedes ni regresar a tu casa, te vamos en este momento a ingresar. ¿Por qué? Porque le conviene a los hospitales y les conviene a los cirujanos el tratar síntomas y el tratar las enfermedades en una forma dramática a través de cirugías. La gran mayoría de estos casos ni siquiera lo necesitaban, ni siquiera te dan la oportunidad de una segunda opinión. Cuando oigas esto de un médico, inmediatamente sal corriendo, porque esto no tiene nada que ver con Dios y Dios es tu sanador. Amén. Entonces tenemos también toda esta industria de hospitales, que ya cada vez se vuelven más caros, ya cada vez se vuelve más difícil. Amén. Y luego, después de los hospitales, obviamente los cirujanos, usted piense algo. Cuando nacieron mis hijos, o cuando nacieron tus papás o algo así, todos los niños nacían prácticamente de forma natural. Hoy por hoy
el 90% de niños que nacen en los hospitales nacen por cesárea. Y entonces van y les dicen a las mujeres que es mucho mejor ahora hacerse una cesárea que tener un parto normal para que no se deformen sus cuerpos, porque es mucho más saludable, y inmediatamente se meten a una cesárea. Entonces vamos viendo cómo es todo un sistema pervertido, es todo un sistema de muerte. Pharmakeia es un sistema de muerte. Pharmakeia no es un sistema de vida. Es un sistema que nos va enfermando, es un sistema cuyo propósito jamás fue la vida, cuyo propósito es el cautiverio, cuyo propósito es tenerte atado. Amén. Y entonces vemos cómo todo este sistema se va favoreciendo de algo que está en todos nosotros, y es el temor a la muerte. Y si nosotros no superamos el temor a la muerte y ponemos realmente nuestras vidas en Cristo Jesús, esta es una de las voces más fuertes que vas a oír. Quiero compartir con ustedes unas estadísticas y un par de videos de doctores y de gente que realmente entienden todo este asunto de las farmacias, de los fármacos, y que podamos ver dentro de la misma ciencia qué es lo que se está comentando. Porque esto no es nada más un asunto de la iglesia. Estamos viendo que es un problema en las naciones. Amén. Entonces vamos a ver estos videos. Uno de ellos es del doctor Peter Glidden de los Estados Unidos, que es uno de los pioneros de la restauración de la salud. Y la otra entrevista que vamos a ver es un reportaje que se hizo en París en la televisión hispana, allá en la capital francesa. Así que vamos a disfrutar estas entrevistas, y yo le pido a Dios que abra su entendimiento, que abra sus ojos para que realmente podamos ser libres. Y es mi intención que a través de la unción del poder de Dios que está sobre mi vida, sobre este espíritu de Pharmakeia, y llevamos ya, mi esposo y yo, para la gloria de Dios lo digo, 14 años sin tomar un solo medicamento, y yo quiero impartirles esto. Así que vamos a ver estos dos videos y ahorita regresamos. Doctor, ha mencionado la tercera causa de muerte en Estados Unidos, y supongo que la mayoría de nosotros suponemos que es algo cardíaco o cáncer o diabetes o cosas por el estilo. ¿Puede darnos una pista de lo que se trata? Sí, bien, gracias por hacer esta pregunta, porque este es el gorila de 5 toneladas en la habitación del que nadie está hablando. La tercera causa de muerte, como lo publicó el JAMA, son los tratamientos médicos. Esto significa que vas a un médico, un doctor, un médico, te prescribe un tratamiento y te mueres por este tratamiento. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos en Estados Unidos, 15,000 pacientes de Medicare cada mes son asesinados por tratamientos médicos y nadie va a la prisión. Un puñado de terroristas estrellan 2 aviones en las Torres Gemelas, 3,500 personas mueren y declaramos una guerra. Pero 15,000 personas son asesinadas cada mes por tratamientos médicos y ni pestañeamos. Esto se debe a que no quiero que decir que nos han lavado el cerebro, pero durante los últimos 100 años nos han insertado esta falsa creencia, creo que fue Marcus Welby quien lo inició, que el médico es el rey, el que sabe todo de todo. Y lo que debes hacer es cerrar el pico y seguir el consejo de tu médico. La mayoría de personas en los Estados Unidos no tienen la menor idea de la historia de la evolución de la medicina en los Estados Unidos. A principios del siglo XX era un campo relativamente equilibrado entre los quiroprácticos, los osteópatas, los homeópatas y los médicos. En 1915 y 1920 hubo algo llamado el Informe Flexner. La corporación Carnegie financió a un hombre llamado Abraham Flexner y viajó por todo el país en diligencias e instruyó montado a caballo. Y esto fue antes que se iniciara el sistema de autopistas de los Estados Unidos. Flexner tardó 5 años en hacer esto y viajó por todo el país y realizó un inventario de todas las escuelas médicas que recetaban fármacos.
llevó la lista a los Carnegies y eran propietarios de las empresas farmacéuticas. Y luego los Carnegies y los Rockefeller dieron millones de dólares gratis a las escuelas médicas y hospitales de los Estados Unidos que recetaban los fármacos. Ese fue el principio del fin. Después del informe de Flexner, el campo dejó de ser equilibrado en los Estados Unidos y los médicos crearon un monstruo que ahora nos domina. La mayoría de los Estados Unidos piensan que la medicina predominante, la medicina farmacéutica dirigida por los médicos, piensan que son lo máximo porque sus terapias son mejores que la de los homeópatas, de los quiroprácticos. Y esto no es verdad. Tienen la sartén por el mango debido a las coaliciones políticas y financieras que se crearon durante el cambio de siglo y que la mayoría de personas ignoran. Es un problema gigantesco. Quiero decir, es una locura, ¿verdad? Es la tercera causa de muerte. Y sin embargo, cuando el gobierno hace algún ruido acerca de tocar con los seguros de las personas, entonces todo el mundo se agita y pega el grito. Y esto es otro asunto del que tenemos que hablar, porque ¿qué es un seguro médico? Cuando adquieres un seguro médico, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás apostando a que te pondrás tan enfermo que no vas a poder pagarlo. ¿Correcto? Y luego, de modo que pagas una parte para tener acceso a un sistema médico que es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Francamente, necesitamos ser examinados en la cabeza, ¿correcto? Por eso es que el doctor Wallach y yo damos una serie de conferencias gratis al año. Si en los años 70 la industria farmacéutica creaba medicamentos para combatir las enfermedades, en los últimos años la situación se ha invertido. La industria crea enfermedades para luego vender medicamentos. Se persuade a las personas de que la enfermedad existe y acto seguido se les vende una cura. El colesterol, la menopausia, la osteoporosis, todas estas son enfermedades creadas. Algunos especialistas tratan de desmontar las estrategias de esta industria que consideran salvaje y de la que son cómplices médicos y autoridades de la salud. Enfermedades en venta, así es como califican y denuncian el abuso de una industria farmacéutica cuyo objetivo es transformarnos en enfermos, es decir, en consumidores de medicamentos. Como asegura esta filósofa francesa, estos medicamentos llamados blockbuster, éxitos de venta, se introducen en el mercado a través de una campaña de sensibilización. No venden directamente el medicamento, es puro marketing. Luego se invita a médicos investigadores a congresos para explicarles esta nueva enfermedad. La media de consumo de medicamentos y productos farmacéuticos es de 530 euros al año por cada ciudadano francés, una cifra que aumenta cada año más rápido que el Producto Interior Bruto del país. Cada año hay 20.000 muertos por accidentes relacionados con los medicamentos y 100.000 personas hospitalizadas por la misma razón. Es la gran patología del medicamento. El escándalo Mediator a principios de 2012 volvió a poner en tela de juicio las agencias de evaluación de medicamentos. El fundador de los laboratorios Servier, fabricante desde hace más de 30 años del fármaco para personas diabéticas, fue acusado de la muerte de 1.300 personas debido a sus efectos secundarios. 3 años más tarde, los afectados todavía esperan una respuesta de la justicia. Bueno, esto es interesantísimo. Y como vimos, cosas empezaron a suceder y esto empezó a volverse cada vez más dramático ya desde los años 70. Algo más sucedió también en 1973 y fue el doctor Berg que empieza con la idea de la bioquímica y revelan lo que va a ser la ingeniería genética. ¿Qué significa esto? Que ya la medicina ha llegado a un punto de transformar los genes dentro de los cromosomas humanos. Los cromosomas humanos es donde está toda la herencia de lo que somos. Y ya se metieron a tal punto dentro de la genética que alteran la genética en el corazón mismo de la célula. Y esto es peligrosísimo. Y quiero que note qué es lo que ha sucedido también después de los años 70. Los años 70 fueron conocidos por el hipismo, fueron conocidos por la proliferación de las drogas y al influenciar la industria farmacéutica en todo lo que es la situación genética, empiezan a infiltrar en muchos medicamentos la alteración de los genes. ¿Y qué es lo que vamos a ver surgir? Una abundancia de personas con problemas de homosexualismo que claman y dicen es que yo nací así y no saben por qué viene esto
y muchos medicamentos están alterados genéticamente y se los estamos pasando por ignorancia a una generación que viene. Entonces, todas estas cosas son importantísimas. Otra de las causas más importantes de muerte es el cáncer. Y el cáncer está íntimamente ligado a esta industria farmacéutica. Todos nosotros producimos células cancerosas, es parte de nuestra biología, es parte de nuestro sistema, que al reproducirse las células dentro de nosotros, se reproduzcan células que están fuera de orden, células que salen mal, células que son rebeldes, y estas células fueron diseñadas para ser eliminadas por nuestro sistema inmunológico. ¿Y qué es lo que sucede cuando estamos tomando toda esta química? Dijimos en un principio que nuestro cuerpo es un sistema químico creado por Dios. Pero cuando yo le meto toda esta química ajena, lo que estoy haciendo es atrofiar mi sistema inmunológico. Y ese proceso divino que Dios había creado para eliminar las células cancerosas es uno de los primeros que se elimina. Entonces, ¿qué es lo que vemos surgir con el auge de la medicina? Vemos surgir el auge del cáncer. ¿Por qué? Porque uno de los efectos secundarios más terribles del consumo de fármacos es que se rompen todas las defensas y todo lo que Dios creó para combatir el cáncer. Otra de las cosas que también suceden es cuando uno tiene, por ejemplo, un tumor que ya se formó dentro del cuerpo, y entonces lo que hacen es que la gente va a que le hagan una biopsia. Y entonces meten una aguja, ¿verdad? Meten un instrumento que jala y rompe el tumor, y el tumor está envuelto en una bolsa. Todas las células cancerosas vienen envueltas en su mayoría por una bolsa. Cuando se hace la biopsia, ¿qué es lo que sucede? Todas estas células cancerosas que estaban adentro de esta bolsa se diseminan. Entonces se hace metástasis que llega a producir la muerte por cáncer. Entonces estamos viendo que el auge de la medicina no es algo que Dios esté atrás de eso. Y queremos crear una conciencia. Queremos salvar una generación. Millones de personas están muriendo, millones de personas están hospitalizadas. Y no solamente es el problema físico, también nos encontramos con un problema espiritual. Y es que dentro de nosotros, adentro del cerebro, tenemos lo que se llama la glándula pineal. La glándula pineal está directamente conectada a nuestro espíritu. Y todos estos fármacos que la gente ingiere van formando una capa alrededor de las glándulas en el cerebro. Y entonces cuando tú quieres tener una experiencia espiritual, tu glándula pineal está bloqueada. Y entonces ya no puedes oír a Dios, ya no puedes seguir y tener una experiencia poderosa con Dios porque se va bloqueando estas glándulas que son tan importantes para conectar nuestra alma con nuestro espíritu. Entonces, por donde quiera que lo veamos, es un sistema de muerte, es un sistema que no nos ayuda. Y quiero quitarle también un poco el misticismo a todo esto, porque también habrá gente que dice, bueno, pero yo tengo mucho miedo de dar un paso, de tirar medicamentos, ¿cómo lo hago? Hay gente que ya no puede tirar medicamentos. Hay gente cuyos cuerpos ya están tan lastimados y tan deteriorados, gentes que tienen diálisis, gentes que tienen ya problemas de deterioros muy terribles, que en el fondo sería un error quitarles los medicamentos. Pero la mayoría de la gente puede empezar a evolucionar, por decirlo de alguna manera, hacia una mejor salud, hacia llegar al punto de que realmente no necesites ningún medicamento. Todos los medicamentos del cielo se encuentran dentro de tu cuerpo. Dios hizo un hombre y una creación perfecta, capaz de curarse a sí misma. Y cuánto más, habiendo Jesucristo pagado por nuestras enfermedades, habiendo llevado todas nuestras enfermedades en la cruz, cuánto más no podemos echar mano de esto para vivir en una salud divina. Así que, Padre, yo oro por todos los que nos están escuchando, que hoy tú abras el entendimiento, que hoy empiece un proceso de liberación de Farmaqueia, que hoy ellos empiecen a dar los pasos necesarios para fortalecer la salud, para fortalecer el sistema inmunológico. Lo primero que tienes que hacer es fortalecer el sistema inmunológico. ¿Y cómo lo vas a hacer?
vas a aumentar el consumo de vitamina C. Vas a aumentar, si puedes conseguir, hay una proteína que se llama whey, que es WHEY, lo cual es un potencializador de toda la vitamina C y de todo lo que fortalece tu sistema inmunológico. Entonces, tomando esto y también las cosas esenciales que debemos considerar en nuestra salud, no solamente es el consumo de vitamina C, tu cuerpo necesita yodo. Una gran cantidad de personas carecen de yodo y por eso sus sistemas inmunológicos están bajos. Entonces debes tomar pequeñas cantidades de yodo continuamente. Debes tomar zinc. El zinc fortalece tremendamente el sistema inmunológico. Y con estas pequeñas cosas vas a empezar a reforzarte, vas a empezar a ser fuerte y vas a empezar a clamar por la salud que viene del cielo y por la salud que viene de la cruz de Cristo Jesús. Mis amados, les bendigo, les amo con todo mi corazón y oro para que todos reciban esta bendición que costó un precio de cruz tan grande a nuestro Señor Jesucristo. Les bendecimos, les amamos.